El aire fresco de la madrugada en San Juan Mixtepec olía a tierra mojada y a tortillas recién hechas. Ernesto Ramírez, de 27 años, despertaba antes que el sol, con el mismo pensamiento que lo había perseguido durante meses: escapar de la rutina interminable de la milpa y de la pobreza que nunca cedía. Su madre, doña Carmen, molía maíz en el metate, mientras él guardaba en una mochila gastada lo poco que tenía: una muda de ropa, una botella de agua y una pequeña cadena de plata que había pertenecido a su difunto padre. ¿De verdad te vas a animar, hijo?, preguntó la mujer con la voz quebrada sin mirarlo directamente. Ya no hay nada aquí para mí, ama. Si me quedo voy a morir igual que papá, cansado y sin oportunidades. Allá quizá pueda mandarles dinero, darle estudios a Danielito. Doña Carmen suspiró. Sus manos manchadas de masa se aferraron al metate como si así pudiera detenerlo. No quiero perder otro hijo en ese desierto. Allá no hay compasión. Ernesto la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el miedo de ella se mezclaba con su propio nerviosismo. Quería mostrarse fuerte, pero por dentro lo carcomía la incertidumbre. No sabía si volvería a ver su casa, el camino polvoriento donde jugaba de niño, o la iglesia en la plaza que cada domingo llenaba de campanadas el valle. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte al canal ahora mismo y activar la campanita para no perderte lo que viene. Mientras desayunaba frijoles con tortillas, su hermano menor, Danielito, lo miraba en silencio. Tenía apenas 12 años, y los ojos grandes y húmedos parecían querer grabar cada gesto de Ernesto en su memoria. ¿Y si ya no regresas?, preguntó de pronto. Voy a regresar, hermanito. No sé cuándo, pero volveré, y cuando regrese tendrás todo lo que te falta ahora. Te lo prometo. Las palabras salieron firmes, pero por dentro ardían de dudas. Sabía que las promesas hechas antes de un viaje podían romperse contra la dureza del camino. El camión que lo llevaría al norte pasaría al mediodía por el pueblo vecino. Ernesto se despidió de los vecinos que lo vieron crecer. Algunos le desearon suerte, otros lo miraron con desconfianza, como si fuera un loco que se aventaba al vacío. Los que se van casi nunca vuelven, murmuró un anciano en la esquina, palabras que se clavaron en su pecho como espinas. La caminata hacia la terminal fue larga y silenciosa. Cada paso alejaba a Ernesto de su pasado y lo acercaba a un destino desconocido. Observaba las montañas cubiertas de neblina, los campos de maguey extendidos como lanzas verdes contra el cielo. Cada paisaje parecía despedirse de él con una calma melancólica. Cuando subió al autobús, sintió un nudo en la garganta. El asiento duro, el motor vibrando bajo sus pies y la ventana que le mostraba por última vez su tierra, le recordaron que nada sería igual. Al fondo, una mujer rezaba en voz baja y un hombre mayor mascaba tabaco con gesto resignado. Todos llevaban el mismo aire de partida, de búsqueda desesperada de algo mejor. Ernesto cerró los ojos y recordó a su padre. «Nunca te rindas, hijo», solía decirle mientras trabajaban bajo el sol inclemente. Aquellas palabras que parecían simples consejos de campo, ahora se convertían en su brújula. El camino hacia el norte estaba lleno de rumores. Historias de migrantes que habían triunfado y enviaban dólares a sus familias, pero también relatos oscuros de los que se habían quedado atrapados en la frontera, deshidratados o perdidos entre los cerros. Ernesto sabía que el destino podía jugarle cualquier carta, pero estaba decidido a intentarlo. El autobús avanzó entre montañas y pueblos olvidados, mientras el sol se alzaba en lo alto. Con cada kilómetro, la esperanza crecía junto al miedo. Una mezcla de emociones lo mantenía alerta: ilusión, ansiedad y un presentimiento extraño de que su vida estaba por cambiar para siempre. El rugido del motor marcaba un compás constante, como si lo empujara hacia adelante. Ernesto respiró hondo y se dijo a sí mismo que no había vuelta atrás. El camino apenas comenzaba, y en el horizonte, más allá del polvo y del calor, lo esperaba un destino que pondría a prueba no solo su resistencia, sino también su fe más profunda. El autobús avanzaba con un traqueteo constante,
sobre carreteras largas y polvorientas. Ernesto miraba por la ventana los paisajes que se transformaban poco a poco, de los verdes montes de Oaxaca a las tierras áridas del norte, donde el sol parecía caer a plomo incluso en las primeras horas de la mañana. El calor se volvía más denso con cada kilómetro, como si el propio desierto respirara sobre ellos. Al bajar en una pequeña terminal en Hermosillo, Ernesto sintió el golpe seco del aire seco y caliente en su rostro. La piel se le agrietaba apenas unos minutos bajo ese sol implacable. A su alrededor, hombres y mujeres cargaban mochilas ligeras, todos con un mismo gesto en los ojos, la mezcla de esperanza y cansancio. Era fácil distinguir a los migrantes. Sus miradas hablaban de despedidas recientes y de sueños que aún no sabían si llegarían a cumplirse. Entre ellos, Ernesto conoció a Rosa, una mujer de 32 años, de cabello negro recogido en un moño apretado. Ella acomodaba con cuidado una bolsa de tela que parecía más frágil que resistente. «¿Vienes también de lejos?», preguntó Rosa con voz amable pero cansada. «De Oaxaca. ¿Y tú?». «De Michoacán. Tengo un hijo allá con mi madre. Si Dios quiere, podré trabajar y mandarle algo para que estudie». Ernesto asintió en silencio. La forma en que Rosa mencionaba a su hijo le recordó a Danielito, y un nudo se le formó en la garganta. Al rato se les unió Miguel, un exalbañil de Monterrey, con la piel curtida por el sol y los brazos fuertes, aunque la mirada delataba a un hombre que había cargado más derrotas que ladrillos. «Dicen que cruzando se gana en un mes lo que aquí en medio año», comentó mientras bebía de una botella de plástico. «Yo ya no tengo nada que perder», Ernesto respondió con cautela. «Lo que todos queremos es una oportunidad. Ojalá no sea tan duro como cuentan». Miguel soltó una risa seca. «Duro va a ser, pero quedarse es peor». El grupo se completó con Javier, un muchacho de apenas 17 años, con la gorra ladeada y los tenis desgastados. Su juventud contrastaba con la dureza del viaje que enfrentaba. «Yo nomás quiero llegar a Los Ángeles. Allá está mi primo, dice que me mete en la construcción». Rosa lo miró con ternura. «Estás muy joven para este camino, hijo». «Más joven me quedo sin futuro si me quedo en casa», respondió Javier, con un dejo de rebeldía. Las conversaciones se fueron alargando mientras esperaban la llegada de un contacto que los llevaría más cerca de la frontera. Aunque no se conocían de antes, había algo en la incertidumbre del viaje que los unía. El miedo compartido los hacía hablar con más sinceridad de lo que habrían hecho en cualquier otro lugar. El sol caía a plomo sobre la terminal improvisada. Un vendedor ambulante ofrecía botellas de agua a precios desorbitados. Ernesto, consciente de que cada peso contaba, compró solo una más, mientras observaba cómo algunos migrantes gastaban lo poco que tenían en galletas y refrescos. La sensación de fragilidad era tan intensa que cada decisión parecía vital. Al subir a otro autobús con destino a la frontera de Sonora, los cuatro se sentaron juntos. El vehículo estaba abarrotado de cuerpos cansados, y el aire dentro se volvía sofocante. El motor rugía, y el olor a sudor y combustible llenaba el espacio. Rosa rezaba en silencio con los ojos cerrados. Miguel miraba fijo hacia adelante, como si ya estuviera en otro lugar. Javier tamborileaba con los dedos en el asiento, inquieto como quien quiere correr antes de tiempo. Ernesto, por su parte, sentía que estaba cruzando un umbral invisible. Ya no era el campesino de Oaxaca, ahora formaba parte de un grupo de migrantes que compartían un destino incierto, y aunque no lo decía en voz alta, sentía una creciente responsabilidad hacia ellos, como si el lazo recién formado lo obligara a cuidarlos. El camino al norte era largo, y cada kilómetro no solo los acercaba a la frontera, sino también a pruebas que ninguno de ellos imaginaba. El silencio del desierto esperaba, vasto y cruel, como un juez que aún no había dictado sentencia. La tarde caía en un barrio polvoriento de Nogales cuando el autobús se detuvo. Los migrantes descendieron con paso incierto, observando con recelo las calles estrechas, las paredes descascaradas y los perros flacos que merodeaban en busca de comida. El calor
Había dejado el aire espeso, y una brisa leve apenas levantaba polvo sobre el pavimento cuarteado. En la esquina de una tienda abandonada los esperaba un hombre de complexión robusta, cabello rubio desteñido por el sol y mirada dura. Lo llamaban el Güero. Vestía unos jeans gastados, botas enlodadas y una camiseta que alguna vez fue blanca. Entre los migrantes corría el rumor de que conocía todas las rutas posibles hacia Estados Unidos, pero también que no dudaba en abandonar a quienes no pudieran seguirle el paso. «Quítense de la calle, aquí no se habla de más», soltó con voz ronca apenas los vio. Los condujo hasta un cuarto pequeño detrás de una bodega. El olor a humedad se mezclaba con el de tabaco barato. En el interior los migrantes se apretaron unos contra otros, mientras el Güero los observaba con calma calculada. «¿Todos listos para cruzar?», preguntó encendiendo un cigarro. Nadie respondió al principio. Ernesto tragó saliva y levantó la voz. «Estamos listos. Díganos qué hay que hacer». El hombre soltó una risa corta. «Primero, la lana. Son $1,500 por cabeza. Si no traen todo, aquí no hay trato». Rosa abrió su bolsa de tela y sacó un fajo envuelto en plástico. Lo entregó temblando, como si con ese dinero se desprendiera de la mitad de su vida. Miguel colocó un sobre amarrado con ligas y Javier sacó billetes arrugados que guardaba en una funda de celular. Ernesto, con manos sudorosas, descolgó la cadena de plata de su padre y la puso sobre la mesa junto con algunos billetes. El Güero levantó la cadena, la miró contra la luz amarillenta del foco. «No me gusta que me paguen con recuerdos, pero es buena plata. Pasa». El orgullo de Ernesto se retorció por dentro, pero se contuvo. Ese objeto era lo único que le quedaba de su padre, y dejarlo en manos de un extraño le dolía como una herida abierta. «Escuchen bien», continuó el coyote soltando humo. «Se camina de noche, siempre en silencio. No se enciende ni un cerillo. El que haga ruido o se retrase se queda. Yo no cargo a nadie, ¿quedó claro?» «¿Y cuánto tardamos?», preguntó Javier, con ingenuidad en la voz. El Güero lo fulminó con la mirada. «El tiempo lo decido yo. A veces un día, a veces 4. Aquí no hay relojes, muchacho». Rosa levantó la mano con cautela. «¿Habrá agua suficiente? Lleven lo que puedan cargar. Yo tengo lo mío. Si se acaba, es problema suyo». Las palabras pesaban como piedras. Cada uno entendía que estaba confiando su vida a un hombre que no mostraba compasión ni garantía alguna. Pero tampoco había otra opción. Sin un guía, el desierto era una sentencia de muerte. Antes de dejarlos salir, el Güero hizo una advertencia final. «Si los agarran, yo no los conozco. Si se pierden, yo no regreso por nadie. El que se quiera rajar, que lo haga ahora». Nadie habló. Había demasiado miedo para retroceder y demasiada necesidad para detenerse. Ernesto sintió un escalofrío en la espalda. No confiaba en aquel hombre, pero el camino hacia adelante dependía de él. Al salir de la bodega, el sol ya se ocultaba detrás de los cerros rojizos, y la ciudad fronteriza se iluminaba con luces parpadeantes. Cada faro encendido parecía recordarle que al otro lado del muro comenzaba otro mundo, uno que podía significar tanto salvación como condena. Con el estómago apretado y la mente llena de dudas, Ernesto caminó junto a Rosa, Miguel y Javier, siguiendo la sombra del coyote. La noche se acercaba, y con ella el inicio de la travesía que pondría a prueba su resistencia, su valor y, sin saberlo aún, la profundidad de su fe. La primera noche cayó con un silencio extraño, apenas roto por el canto distante de un grillo y el crujir de ramas secas bajo los pies cansados. El Güero avanzaba con paso seguro, como si el desierto fuera un viejo conocido, y detrás de él una fila de sombras se deslizaba entre matorrales espinosos. La luna iluminaba apenas lo suficiente para distinguir las siluetas, y el aire era seco, cargado de polvo. Ernesto sentía que cada pisada lo alejaba más de su vida anterior. El suelo pedregoso se clavaba en sus zapatos desgastados, y la mochila le pesaba como si llevara piedras. A su lado, Rosa caminaba en silencio,
sujetando con fuerza la correa de su bolsa de tela, como si en ella estuviera todo lo que la sostenía. De vez en cuando murmuraba una oración bajito para darse valor. Miguel, siempre en la retaguardia, parecía soportar el trayecto con más resistencia física, aunque resoplaba de cansancio. Javier, en cambio, avanzaba con pasos rápidos, intentando demostrar que no le temía a nada, pero de vez en cuando tropezaba y debía recuperar el equilibrio con brusquedad. El güero giró la cabeza apenas un instante y murmuró en voz baja: «Si escuchan motores, al suelo». Nadie habla, nadie respira fuerte. El grupo asintió sin preguntar más. La primera hora de caminata transcurrió en tensión constante. El sonido de un helicóptero retumbó a lo lejos, y todos se agacharon entre los arbustos, con el corazón golpeando en el pecho. Ernesto sintió cómo la tierra seca le raspaba los brazos mientras se aplastaba contra el suelo. El helicóptero pasó de largo, y solo entonces pudieron levantarse sacudiéndose el polvo. Más adelante, el terreno se volvió más accidentado. Piedras grandes obligaban a avanzar con cuidado, y el miedo a torcerse un tobillo en medio de la nada se sumaba al agotamiento. Fue en ese tramo cuando Rosa tropezó de repente, cayendo de rodillas con un gemido ahogado. Su bolsa se deslizó unos metros y quedó atrapada entre espinas. «Levántate», ordenó el güero sin voltear. «Si no puedes seguir, te quedas». Ernesto corrió hacia ella, ignorando la mirada impaciente del coyote. «¿Estás bien?», preguntó, ofreciéndole la mano. Rosa tenía la rodilla raspada y respiraba con dificultad. «Sí, solo me mareé. Perdón». «Tranquila. Vamos juntos». Con esfuerzo, la ayudó a ponerse de pie y recuperó la bolsa. Miguel se acercó también, sosteniéndola del otro brazo. El güero bufó, pero siguió caminando, sin darles más importancia. El grupo retomó el paso. El silencio del desierto se hacía cada vez más pesado, interrumpido solo por el roce de sus pasos y algún ladrido lejano de perros que resonaba como un eco amenazante. Ernesto sentía cómo la tensión en el ambiente unía más al pequeño grupo. Ya no eran extraños. El cansancio compartido y la necesidad de ayudarse los hacía sentirse como una familia improvisada. Mientras avanzaban, Ernesto pensaba en su madre. Imaginaba cómo estaría en ese momento, quizá rezando frente a la pequeña imagen de la Virgen que tenían en la cocina. Esa imagen mental le daba fuerzas, recordándole que no podía flaquear, no ahora que había asumido la responsabilidad de no dejar a nadie atrás. El desierto se extendía sin fin frente a ellos, y la oscuridad parecía tragarse cualquier señal de esperanza. El cansancio empezaba a hacer estragos, pero cada vez que uno se detenía un instante, el coyote soltaba un gruñido seco. ¡Caminen! El que se queda pierde. Cerca de la medianoche, el aire se volvió más frío, y el contraste con el calor del día se clavaba en los huesos. Rosa temblaba, Javier respiraba con jadeos cortos, y Miguel mascullaba palabras entre dientes, como si se animara a sí mismo. Ernesto, agotado, sintió que las piernas le pesaban el doble, pero al mirar a los demás supo que debía mantenerse firme. La primera noche en el desierto aún no terminaba, y el camino hacia adelante se abría como una sombra interminable. Lo que esperara más allá seguía siendo un misterio, pero el grupo ya sabía que solo juntos podrían resistir lo que venía. El segundo día de caminata había comenzado con un sol abrasador que parecía caer directamente sobre sus cabezas. El desierto no perdonaba. La arena reflejaba la luz como cuchillos encendidos, y cada paso levantaba un polvo fino que se pegaba a la piel sudorosa. El agua escaseaba, y las botellas se vaciaban más rápido de lo que cualquiera hubiera querido admitir. El güero caminaba al frente con un celular en la mano. Lo consultaba de vez en cuando, murmurando en voz baja como si hablara con alguien al otro lado de la línea. Nadie se atrevía a preguntarle nada, pero la tensión era evidente. Ernesto observaba con atención, sintiendo que algo en el comportamiento del coyote había cambiado. Sus ojos se movían inquietos y en su semblante duro había una impaciencia peligrosa.
Al caer la tarde, Rosa se acercó a Ernesto. No me gusta la manera en que nos mira. Parece que está pensando en otra cosa, no en guiarnos. Lo he notado, respondió Ernesto en un susurro. Pero no tenemos opción. Él conoce el camino. Nosotros no. Miguel, que caminaba detrás, se unió a la conversación. Ese cabrón solo ve por sí mismo. Si se pone feo, habrá que decidir qué hacemos. La noche llegó envuelta en un viento frío. Se refugiaron un momento bajo un grupo de mezquites retorcidos. El güero se apartó unos metros, encendió un cigarro y volvió a marcar en su celular. Hablaba rápido, con frases cortas. Sí, ya casi. No traen mucho. Yo me encargo. Ajá. El corazón de Ernesto se aceleró. No entendía bien, pero aquella conversación no sonaba a un plan de protección. Más bien parecía un acuerdo turbio. De repente, el güero se levantó, sacudió la arena de su pantalón y dijo: «Cerramos los ojos un rato. En 1 hora seguimos». El grupo se acomodó en silencio, agotados. El cuerpo pedía descanso, pero el sueño era difícil en medio de aquel miedo. Ernesto cerró los ojos solo un instante, y cuando volvió a abrirlos algo estaba mal. El espacio donde el coyote se había echado estaba vacío. «¿Dónde está?», murmuró Rosa, alarmada. Miguel revisó alrededor, pero no había señales de él. Ni sus botas, ni su sombra, ni siquiera la colilla del cigarro que había encendido minutos antes. Lo único que encontraron fue un hueco en la mochila de víveres. Varias botellas de agua y parte de la comida habían desaparecido. «Nos dejó», dijo Javier con voz temblorosa. «Se llevó el agua. ¿Y ahora qué hacemos?». El silencio cayó sobre ellos como un peso insoportable. El desierto se extendía a todos lados, infinito y cruel, y la idea de estar solos allí era más aterradora que cualquier patrulla fronteriza. Rosa comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. «Dios mío, nos va a dejar morir aquí». Miguel pateó una piedra con furia. «Maldito desgraciado, sabía que no podíamos confiar en él». Ernesto sintió un vacío en el estómago. Por un momento el miedo amenazó con paralizarlo, pero luego, al ver a Rosa derrumbada y a Javier con el rostro pálido, entendió que alguien debía mantener la calma. «Escuchen», dijo, tratando de sonar firme. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que decidir, o regresamos y arriesgamos toparnos con la migra, o seguimos hacia adelante». Pero juntos, sin perder la cabeza. Javier lo miró con desesperación. «¿Y cómo sabremos el camino? Sin agua nos vamos a morir». «Tal vez», admitió Ernesto, «pero si peleamos entre nosotros será peor. Lo único que tenemos es mantenernos unidos». El silencio volvió, roto solo por el aullido lejano de un coyote verdadero que resonó como un eco burlón en la oscuridad. La ironía no pasó desapercibida para Ernesto. Habían confiado en un hombre que se hacía llamar igual que la bestia, y ahora estaban solos, abandonados como presas fáciles en medio del desierto. La noche se volvió más fría, y el miedo caló hondo en sus huesos. Nadie durmió. Todos sabían que el verdadero peligro apenas comenzaba. El amanecer en el desierto no trajo alivio. El sol apareció como una bola de fuego que ascendía rápido en el horizonte, pintando la arena de un naranja brillante que cegaba la vista. El calor empezó a morderles la piel incluso antes de que pasara 1 hora. Con la traición del coyote fresca en la memoria, el grupo caminaba sin rumbo seguro, intentando convencerse de que aún podían salir de allí con vida. Rosa fue la primera en romper el silencio. «No puedo. Me duele todo el cuerpo. Siento que no voy a poder seguir». Su voz se quebró, y las lágrimas se mezclaron con el sudor que le corría por las mejillas. «No digas eso», respondió Ernesto, apretando los dientes. «Si te caes ahora, todos caemos contigo». Miguel masculló con amargura. «Éramos unos ingenuos». Confiar en ese tipo fue como entregarnos al diablo. Mejor hubiéramos vuelto desde la primera noche. Javier, con la cara enrojecida por el sol, lo interrumpió. «¿Y regresar a qué? Allá nos espera la misma miseria. Prefiero morirme aquí que regresar con las manos vacías». La discusión se quedó flotando en el aire mientras los cuatro avanzaban a paso lento.
Cada palabra pesaba tanto como el cansancio. El agua que les quedaba era escasa, apenas medio litro para cada uno. Ernesto la administraba con disciplina, mojándose apenas los labios. La garganta le ardía, y cada trago parecía insuficiente. El desierto mostraba su crueldad sin compasión. El suelo se volvía tan caliente que los tenis de Javier comenzaron a desprenderse en las suelas. Rosa tenía los labios partidos, la piel de los brazos enrojecida y agrietada. Miguel se detuvo varias veces, jadeando como un animal herido. De pronto, el muchacho perdió el equilibrio y cayó de rodillas. «Ya no puedo más», murmuró. Ernesto lo ayudó a levantarse. «Claro que puedes. Escucha, Javier, si te rindes, tu primo nunca te verá llegar. Piensa en él». El joven respiró hondo, cerró los ojos y asintió, obligándose a dar un paso más. En medio de esa lucha, los recuerdos de Ernesto se volvieron insistentes. Imaginaba a su madre, con su voz suave aconsejándole siempre: «La fe no te quita el hambre ni la sed, pero te da la fuerza de seguir». Esa frase le martillaba en la cabeza como una plegaria oculta. El sol seguía subiendo, y el calor los envolvía como un horno. Rosa comenzó a marearse y cayó al suelo, apoyando las manos en la arena ardiente. «Rosa, levántate», gritó Miguel, corriendo hacia ella. «No puedo. Siento que todo me da vueltas». Ernesto se arrodilló a su lado, sacó un poco de agua de su botella y le humedeció los labios. «Bebe despacio. No tenemos mucho, pero lo justo para que resistas». Ella lo miró con los ojos empañados. «Te juro que lo intento, pero mi hijo me necesita, y aquí siento que me muero». Ernesto le sostuvo la mirada. «Justo por tu hijo no puedes rendirte. Él te espera. No le robes esa esperanza». El grupo permaneció un rato bajo la sombra mínima de una roca. El aire caliente les quemaba la nariz, y el silencio del desierto era tan absoluto que hasta el zumbido de los insectos sonaba amenazante. Miguel, con voz grave, dijo: «Podemos intentar volver. Quizá encontremos algún rancho, alguien que nos ayude». Javier lo interrumpió con rabia. «¿Y si nos agarra la migra? ¿Y si nos encierran?» «No, yo sigo, aunque sea arrastrándome». Ernesto observó a los tres, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. No era un líder por elección, pero sabía que si se derrumbaba, todos lo harían. Tragó saliva, se puso de pie y dijo con firmeza: «Vamos a seguir adelante. No sabemos cuánto falta ni qué nos espera, pero no pienso dejar que ninguno de nosotros se quede tirado. Mientras tengamos un respiro, habrá camino». El sol ardía con furia, y el desierto parecía interminable. Pero al levantarse una vez más, Ernesto supo que aquella decisión marcaría el inicio de una lucha que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también la fe que llevaba guardada en lo más profundo. El sol se inclinaba hacia el poniente, y aunque el calor seguía siendo insoportable, la sombra alargada de las rocas les daba un respiro. Los cuatro caminaban en silencio, cada uno encerrado en sus pensamientos. El cansancio los volvía más lentos, y la traición del coyote pesaba en sus mentes como una condena. Fue Miguel quien rompió el silencio. «Escuchen, yo digo que no podemos seguir así, caminando a ciegas. Lo mejor es arriesgarnos y seguir hacia el norte. Algún punto de referencia encontraremos». Rosa lo miró con incredulidad. «¿Y si estamos yendo en la dirección contraria? ¿Y si nos alejamos más de todo?» Miguel apretó la mandíbula. «Prefiero caminar y morir en el intento que quedarme aquí esperando el final». Ernesto permaneció callado unos segundos. El grupo lo miraba como si esperara su respuesta, y eso lo hizo sentir una presión insoportable. No era líder por elección, pero la mirada de Rosa, el enojo de Miguel y la juventud temeraria de Javier lo empujaban a tomar un papel que nunca había buscado. «Sí, vamos a seguir», dijo al fin. «Tenemos que hacerlo con cabeza fría. No podemos gastar toda el agua ni perder fuerzas en discusiones. Lo que decidamos ahora marcará todo lo demás».
Javier, impaciente, intervino. Pues decidamos ya. Yo digo que sigamos al norte. No vine hasta aquí para regresar como un fracasado. Rosa lo interrumpió con voz temblorosa. Tú hablas porque eres joven. Yo tengo un hijo esperando. No puedo arriesgarme a perderme más. La tensión crecía y el desierto parecía escuchar cada palabra. El viento soplaba con un silbido seco, como si también opinara sobre su destino. Ernesto respiró hondo y se dirigió a Rosa. Entiendo lo que sientes, pero si regresamos, ¿qué garantía tenemos de encontrar ayuda? El coyote nos abandonó y seguramente nadie querrá meterse en problemas con migrantes. No hay seguridad ni atrás ni adelante. Miguel lo apoyó de inmediato. Exacto. Si retrocedemos, estamos muertos igual. El único camino es seguir. Rosa bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Es que no quiero morir aquí, Ernesto. No quiero que mi hijo crezca sin mí. Él la tomó del hombro y le respondió con voz firme. Precisamente por él tienes que seguir. Lo que decidas hoy definirá su futuro también. El silencio volvió, cargado de emociones. Rosa asintió con un gesto débil y Javier soltó un respiro de alivio. La decisión estaba tomada. Seguirían hacia adelante. La carga de aquella resolución cayó de lleno sobre Ernesto. Sintió un peso extraño en el pecho, como si hubiera firmado un pacto invisible. En su interior, el miedo era enorme. ¿Y si los llevaba directo a la muerte? ¿Y si estaba tomando la peor decisión? Pero al ver los ojos cansados de sus compañeros, supo que alguien tenía que asumir ese riesgo. El grupo retomó la marcha. Cada paso sonaba más firme, como si la decisión compartida les hubiera devuelto un poco de fuerza. Sin embargo, el silencio no era de paz, sino de reflexión. Ernesto escuchaba los pasos de Rosa arrastrando en la arena, la respiración áspera de Miguel y los murmullos impacientes de Javier, y sentía que todos depositaban en él más confianza de la que merecía. El cielo comenzaba a pintarse de tonos rojos y violetas. La noche se acercaba y con ella nuevos peligros. Ernesto alzó la vista y vio las primeras estrellas aparecer. En su interior, recordó otra vez las palabras de su madre. Dios nunca abandona a quien camina con fe. Quiso creerlo, aunque el desierto se empeñara en demostrar lo contrario. La marcha continuó, y con ella la certeza de que las pruebas más duras apenas se estaban revelando. Lo que habían decidido les daba un rumbo, pero también una carga, la de sobrevivir juntos, contra todo pronóstico. La noche había caído con un frío inesperado. Después de tantas horas bajo el sol, el viento helado del desierto les calaba hasta los huesos. Los cuatro caminaban encorvados, buscando calor en sus propios cuerpos, mientras la arena crujía bajo sus pasos. La luna apenas iluminaba lo suficiente para distinguir el camino, y cada sombra parecía esconder un peligro. De pronto, Javier señaló hacia el suelo. «Miren, huellas». Se agachó y tocó la arena. Eran pisadas frescas, todavía marcadas con claridad. A un lado trozos de ropa desgarrada ondeaban enganchados en los arbustos. Rosa se llevó la mano al pecho. «Dios mío, alguien pasó por aquí», Miguel gruñó. «O los atraparon, o murieron en el intento. Eso nos espera si seguimos». «También puede ser una señal de que vamos en la dirección correcta», replicó Ernesto, aunque su voz sonaba menos segura de lo que habría querido. El grupo siguió adelante, más atentos que nunca. A lo lejos, un zumbido creciente hizo que todos se tiraran al suelo. Un helicóptero de la patrulla fronteriza recorría el cielo con un reflector que barría la superficie como una lengua de fuego blanco. «Agáchense, rápido», susurró Ernesto empujando a Javier hacia los arbustos. El muchacho quedó atrapado entre espinas que le rasgaron el brazo, pero no emitió un solo grito. Rosa cubrió su cabeza con la bolsa y Miguel se tumbó boca abajo, respirando con dificultad. El reflector pasó muy cerca, iluminando por segundos las piedras y los matorrales donde se escondían. El ruido de las hélices retumbaba en el pecho de Ernesto como tambores de guerra. Contuvo la respiración hasta que la luz se alejó y el sonido comenzó a desvanecerse.
Casi nos ven, murmuró Rosa con un hilo de voz. Por eso debemos movernos más rápido, respondió Ernesto, intentando recuperar la calma. Si nos quedamos quietos, nos atrapan. Retomaron el paso, pero el miedo los acompañaba como una sombra más. Cada arbusto parecía un guardia escondido, cada piedra una amenaza. El desierto, vasto e interminable, se volvía un laberinto de incertidumbre. Miguel, que llevaba rato en silencio, estalló de repente. Esto es una locura. No tenemos guía, no tenemos agua, y encima la patrulla nos ronda como perros de caza. Estamos firmando nuestra sentencia de muerte. «Cállate», gritó Javier con un tono inesperadamente duro. «¿No ves que Rosa ya está al borde? Si hablas así, la hundes más». Miguel lo miró con rabia contenida. «¿Y tú qué sabes, chamaco? Ni siquiera entiendes lo que estás enfrentando. Esto no es un juego». Ernesto se interpuso antes de que la discusión escalara. «Basta los dos. El desierto ya nos quiere quebrar, no le demos la satisfacción. Si seguimos peleando no vamos a salir vivos». El silencio regresó, pero era un silencio tenso, cargado de resentimiento y miedo. Cada uno luchaba con sus propios demonios, tratando de no dejarse vencer. Horas después, al borde de la madrugada, encontraron un lugar donde las piedras formaban una especie de refugio natural. Allí se detuvieron unos minutos para recuperar fuerzas. Rosa se sentó temblando, con los labios resecos y los ojos perdidos. Javier observaba su brazo arañado, mientras Miguel mascullaba maldiciones contra el coyote que los había dejado tirados. Ernesto miraba el horizonte oscuro, tratando de encontrar un punto de referencia. Pero lo único que veía era arena, piedras y sombras interminables. El peso de la decisión que había tomado lo carcomía por dentro. ¿De verdad los estaba guiando hacia el norte? ¿O simplemente los llevaba más profundo hacia la nada? A lo lejos, un aullido resonó, prolongado y solitario. El sonido erizó la piel de todos. No sabían si era un coyote real o solo el eco cruel del desierto, recordándoles que eran intrusos en un territorio despiadado. La frontera estaba cerca, lo presentían en los huesos, pero esa cercanía no era alivio, sino una amenaza que parecía crecer con cada paso. El miedo ya no era solo a perderse o morir de sed. Era también el miedo a ser descubiertos, cazados como sombras en tierra ajena. El amanecer los encontró agotados, con los pies llagados y los labios partidos por la sed. El viento del desierto, que en la noche había sido frío, ahora traía consigo un calor seco que les quemaba la piel. Cada paso era una tortura. Rosa apenas podía mantener el equilibrio. Miguel cojeaba y Javier se había vuelto silencioso, con la mirada fija en el suelo como si caminara en automático. Ernesto, aunque igual de cansado, sentía una obligación invisible que lo empujaba hacia adelante. Pero en su interior comenzaba a resquebrajarse. El pecho le dolía con cada respiración, y su mente luchaba entre la esperanza y la desesperación. De pronto, el mareo lo golpeó. El horizonte se le volvió borroso, las piedras parecían moverse como espejismos, y una luz intensa comenzó a crecer frente a sus ojos. Trató de sacudir la cabeza para espantar la visión, pero la claridad aumentó hasta formar la silueta de un hombre. Se detuvo en seco, con el corazón desbocado. La figura avanzaba hacia él con paso sereno. Llevaba una túnica sencilla y el rostro iluminado por una paz indescriptible. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. En ese instante supo que estaba viendo a Jesús. ¿Qué está pasando?», murmuró para sí mismo. Rosa lo escuchó y lo miró preocupada. «¿Qué ves, Ernesto?». Él no respondió de inmediato. La figura estaba frente a él, y aunque no movía los labios, las palabras resonaron en su corazón. «No temas. El camino es duro, pero no estás solo. Persevera». Las lágrimas comenzaron a brotarle sin control. Se arrodilló en la arena, ignorando el dolor de sus rodillas raspadas. «¿Qué haces?», exclamó Javier acercándose. «Lo veo. Está aquí», balbuceó Ernesto, con la voz quebrada. Miguel frunció el ceño. «¿Qué dices? Aquí no hay nadie».
Para los demás, solo había aire caliente y el desierto interminable. Pero ellos también sintieron algo extraño, un alivio súbito, una calma que no venía del entorno sino de adentro. Rosa dejó de temblar, Miguel respiró más profundo y Javier levantó la cabeza como si un peso invisible se hubiera aligerado. «Sea lo que sea», dijo Rosa con los ojos brillantes, «yo también lo siento». Como si alguien nos hubiera dado fuerzas otra vez. Ernesto levantó la mirada. La figura comenzaba a desvanecerse en la luz, pero la voz permanecía clara en su interior. «No abandones, la fe abre caminos donde el miedo ve desiertos». Cuando el resplandor desapareció, un silencio reverente quedó entre ellos. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, Miguel rompió la quietud. «Tal vez estés alucinando por el calor, Ernesto, pero no sé cómo decirlo. Siento que puedo seguir un poco más, y hace un momento juraría que ya no podía dar ni un paso». Rosa asintió con lágrimas en los ojos. «No sé si fue Jesús o fue otra cosa, pero yo también siento esa fuerza». Algo cambió. Javier, con la voz más firme que en todo el trayecto, dijo: «Si de verdad alguien nos cuida allá arriba, entonces no pienso rendirme, no ahora». Ernesto se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, pero con una nueva convicción. Miró a sus compañeros y habló con serenidad. «No importa si creen que fue un milagro o una ilusión, lo que importa es que seguimos aquí, juntos. Y vamos a salir adelante». El grupo retomó la marcha. El sol seguía castigando con brutalidad. El desierto era el mismo, pero algo en sus corazones había cambiado. Ya no caminaban solo por necesidad o por desesperación. Ahora había un rastro de esperanza que los empujaba, una certeza invisible de que no estaban completamente abandonados. Y aunque el futuro seguía incierto, Ernesto llevaba en el pecho la voz que había escuchado, una promesa silenciosa que lo acompañaría en cada paso. El sol se alzaba más alto, y la visión que Ernesto había tenido aún ardía en su memoria como un fuego extraño que no lo quemaba, sino que lo sostenía. Los cuatro seguían caminando, cada uno con nuevas fuerzas, aunque sus cuerpos aún dolían como si cada músculo suplicara rendirse. El aire vibraba con el calor, y el horizonte ondulaba como un espejismo interminable. Javier fue el primero en señalar hacia adelante. «Oigan, ¿ven eso como unas piedras grandes?» Miguel entrecerró los ojos. «Eso parece, pero puede ser otro maldito espejismo». «Aquí todo engaña», Rosa, con la voz débil, murmuró. «Aún así, vayamos. Peor sería quedarnos aquí esperando la muerte». Con pasos arrastrados, avanzaron hacia aquel punto incierto. Cada metro parecía eterno. El calor les resecaba la garganta, y la poca agua que quedaba en las botellas ya no alcanzaba ni para engañar la sed. Ernesto caminaba al frente, con la esperanza de que aquella visión no fuera solo una ilusión. Al llegar, descubrieron entre las rocas una grieta de donde brotaba un hilo de agua cristalina que caía en un charco pequeño. El sonido del goteo les pareció un canto celestial. «Es agua», gritó Javier corriendo hacia ella. Se arrodilló y bebió con avidez, empapándose la cara. Rosa cayó de rodillas, llorando. «Gracias, Señor, gracias». Miguel, incrédulo, tocó el agua con sus manos callosas. «Pensé que nunca volvería a sentir algo tan fresco en mi piel». Ernesto sonrió, aunque las lágrimas se mezclaban con el sudor. «No es casualidad. Nos dijeron que siguiéramos, y aquí está». Durante largos minutos bebieron, lavaron sus heridas y mojaron sus labios partidos. El agua sabía a vida, a esperanza renovada. Rosa se recostó junto a las piedras, cerrando los ojos con alivio. «Mi hijo, tengo que volver a verlo, y ahora sé que lo haré». Miguel, sin embargo, no podía contener su duda. «Está bien, encontramos agua, pero no podemos engañarnos, el desierto sigue allá afuera. Un charco no cambia lo que somos, ni lo que falta por recorrer». Javier lo miró desafiante. «¿Por qué siempre tienes que hablar de lo peor? No puedes disfrutar este momento». «Porque los momentos pasan», gruñó Miguel,
Y si confiamos demasiado, bajamos la guardia. Eso nos mata. El silencio cayó entre ellos. La tensión se sentía tanto como el alivio del agua. Rosa, con calma, dijo: «Tal vez tengas razón, Miguel, pero lo que siento ahora es distinto. Es como si alguien nos hubiera abierto este camino. ¿No lo sientes tú también?». Miguel no respondió de inmediato. Se quedó mirando el agua correr entre las piedras, pensativo, como si buscara una explicación más allá de lo visible. Finalmente, murmuró: «Siento que quizá todavía tengamos una oportunidad». Ernesto se acercó al grupo y habló con firmeza. «No sé si esto fue un milagro o simple suerte. Pero lo que sí sé es que no podemos seguir como antes, peleando y desconfiando de todo. Si llegamos hasta aquí es porque estuvimos juntos, y si vamos a salir de este desierto, será de la misma manera». Los ojos de Rosa se iluminaron. Javier asintió con fuerza y Miguel, aunque no sonrió, dejó escapar un suspiro que parecía una rendición. El agua los había renovado físicamente, pero también había abierto una discusión más profunda: la fe y la esperanza frente a la duda y la desconfianza. Y aunque el debate seguía en sus corazones, algo era indudable. Ya no eran los mismos que habían quedado abandonados en medio del desierto. El oasis no era solo un lugar de descanso. Era la señal de que el camino continuaba, y que cada paso sería también una prueba de lo que creían y de lo que estaban dispuestos a enfrentar. El agua del manantial había devuelto la fuerza a sus cuerpos, pero la ilusión de descanso se disipó rápido cuando el sol volvió a golpear con toda su furia. Retomar la caminata significaba enfrentarse otra vez al desierto abierto, donde no había sombra ni refugio, solo un horizonte interminable que parecía burlarse de ellos. La arena se levantaba con cada ráfaga de viento, entrando en los ojos y en la boca como diminutas cuchillas. Al principio solo molestaba, pero pronto se volvió insoportable. «¡Cubran la cara!», gritó Ernesto envolviendo la suya con la camiseta. Rosa imitó el gesto tosiendo, mientras Miguel maldecía entre dientes. Javier se quedó rezagado, con el paso tambaleante. Ernesto lo notó y regresó hasta él. El muchacho estaba ardiendo de fiebre, con la piel enrojecida y los labios agrietados. «Javi, ¿qué tienes?» No sé. Me siento mareado y hoy todo me da vueltas». Ernesto le sostuvo los hombros. «No te caigas ahora, ¿me oyes? Aguanta, solo un poco más». Miguel se acercó con gesto sombrío. «Ese chamaco no va a resistir mucho. Si seguimos cargándolo, nos va a atrasar». Rosa se giró indignada. «No digas eso, es un niño». Miguel alzó las manos. «Solo digo la verdad. Aquí no hay hospitales, no hay medicinas». «Sí que todos caemos». La tensión subió de inmediato. Ernesto apretó los dientes buscando palabras. «Si alguno se queda, nos quedamos todos. Nadie se abandona. Eso tiene que quedar claro». El grupo siguió avanzando, más despacio ahora, con Javier apoyado en Ernesto. El sol castigaba con saña y la arena caliente quemaba a través de las suelas desgastadas. Rosa trataba de animar a todos con pequeñas frases. «Un paso más. Piensen en sus familias. Cada paso nos acerca». Sus palabras eran frágiles, pero tenían la fuerza de una madre que sabe cómo sostener a otros, incluso en medio del dolor. Al caer la tarde, las nubes comenzaron a acumularse en el cielo. El viento cambió de dirección, más fuerte y más frío. «Esto no me gusta», murmuró Miguel. Y no se equivocaba. En cuestión de minutos el cielo se cubrió de polvo, una tormenta de arena. El aire se volvió un muro que los empujaba hacia atrás. La arena les golpeaba el rostro como agujas. Apenas podían ver a 1 metro de distancia. Ernesto gritó: «Agárrense de las manos, no se separen». Rosa sujetó a Javier con fuerza, y Miguel tomó el brazo de Ernesto. Los 4 formaron una cadena humana que avanzaba a ciegas. El viento rugía como una bestia enfurecida, y el desierto se transformaba en un infierno de polvo y oscuridad. «No puedo respirar», gritó Javier, ahogado por la tormenta. «Cúbrete la cara». «Resiste», respondió Ernesto, sintiendo cómo la garganta se le llenaba de arena.
Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que la tormenta comenzó a perder fuerza. Cuando el aire se aclaró un poco, estaban exhaustos, cubiertos de polvo, con la piel ardiendo y los ojos hinchados, pero seguían juntos. Rosa, jadeando, miró a los demás. Esto no fue casualidad. Alguien quiere probarnos, como si el desierto mismo nos pusiera a prueba. Miguel, tosiendo, respondió: no sé si es Dios o el diablo, pero nos quiere quebrar. Ernesto, aunque cansado, levantó la voz: que intente lo que quiera, nosotros vamos a seguir. El silencio posterior fue distinto. Ya no era solo cansancio. Había en ellos una mezcla de miedo y respeto por la fuerza brutal del desierto, pero también una obstinación nueva. Sabían que cada día sería más duro, y sin embargo, seguían caminando. La noche cayó sobre sus cuerpos maltrechos, y el frío volvió a apoderarse del aire. Entre los escalofríos y la fiebre de Javier, comprendieron que aún quedaban pruebas más duras por delante. La madrugada los recibió con un frío punzante. El viento arrastraba un silencio pesado, interrumpido solo por la tos de Javier y el crujir de las piedras bajo sus pasos. Rosa lo sostenía como podía, cubriéndolo con su rebozo, mientras Ernesto buscaba con la mirada algo que indicara que no caminaban en vano. Miguel, más callado que nunca, avanzaba como un gigante cansado, apretando los puños para no rendirse. De pronto, una silueta apareció a lo lejos. Ernesto entrecerró los ojos. No era un arbusto ni una roca, eran personas. Se tensó de inmediato, temiendo lo peor. «Alguien viene», advirtió en voz baja. Rosa abrazó con más fuerza a Javier. «¿Y si son guardias?». Miguel escupió al suelo. «Guardias no andan así, a pie y tambaleándose. Es otra gente como nosotros». A medida que se acercaron, confirmaron la sospecha. Un pequeño grupo de migrantes avanzaba con dificultad. Eran 5 en total: 3 hombres, una mujer y un niño de no más de 8 años. El aspecto de todos era desolador. El niño apenas podía sostenerse, y la mujer lo cargaba en brazos con un esfuerzo desesperado. «¡Ayuda!», gritó uno de los hombres al verlos. «¡Por favor, agua!». El grupo de Ernesto se detuvo, mirándose entre sí. Tenían apenas un poco de agua en sus botellas, insuficiente incluso para ellos. Miguel fue el primero en hablar. «Si compartimos, nos condenamos. Apenas nos alcanza para sobrevivir nosotros 4». Rosa, con lágrimas en los ojos, susurró: «Pero ese niño se va a morir si no toma nada». «¿Y qué? ¿Vamos a morir todos por salvar a uno?», replicó Miguel con dureza. El corazón de Ernesto latía con fuerza. La visión que había tenido, la voz que le había dicho que no abandonara, resonaba en su interior. Recordó cómo él mismo había sentido que todo estaba perdido y cómo aquel instante de fe le había devuelto fuerzas. Miró al niño, con los labios secos y la mirada apagada, y supo que no podía dar la espalda. «Dame tu botella», dijo Ernesto a Miguel. «Estás loco, es lo único que tenemos». «No pienso dejar morir a ese niño aquí frente a mis ojos». Miguel lo encaró con furia. «¿Y si por salvarlo condenamos a Javier? Él también está mal». Rosa intervino con voz firme. «Miguel, lo que Ernesto dice es cierto. Si dejamos que muera, nosotros también morimos por dentro. No podemos seguir con esa carga». El silencio fue pesado. Miguel apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Ernesto caminó hacia la mujer que cargaba al niño y le entregó parte de su agua. El pequeño bebió con avidez, derramando algunas gotas por la comisura de los labios, y luego cerró los ojos con un suspiro de alivio. La mujer lo abrazó con fuerza, llorando. «Que Dios los bendiga», dijo entre sollozos. Los otros migrantes también recibieron un poco. No era suficiente para saciar la sed de todos, pero sí para devolverles un instante de vida. Rosa acarició la frente del niño, como si fuera el suyo propio. Javier observaba la escena con ojos brillantes, y por primera vez en días, esbozó una sonrisa débil. Miguel, aunque no lo admitió en voz alta, desvió la mirada con un gesto de resignación. Ernesto lo notó y comprendió que, a pesar de sus palabras duras,
también había cedido en su interior. El grupo entero descansó unos minutos juntos. Había algo poderoso en esa unión de desconocidos que compartían la misma desgracia. Ya no eran dos grupos separados, sino una sola fila de almas caminando contra el mismo desierto. Cuando reanudaron la marcha, el niño sostenía la mano de Ernesto como si hubiera encontrado en él a un protector. Y en el corazón de Ernesto ardía la certeza de que aquella decisión, por pequeña que pareciera, los había transformado a todos. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. El cielo se pintaba de tonos rosados y dorados, y en la distancia una línea de asfalto cortaba el desierto como una cicatriz. Ernesto fue el primero en verlo y levantó la mano para señalar. «Es una carretera», dijo con voz ronca, apenas un susurro. El grupo entero se detuvo. Los ojos cansados se iluminaron al mismo tiempo con esperanza y temor. Aquella carretera significaba que la frontera estaba cerca, quizá a unas cuantas horas de distancia, pero también significaba peligro, patrullas, redadas y la posibilidad de que todo el sufrimiento se desmoronara en un solo instante. «Podríamos pedir ayuda», sugirió Rosa con el rostro marcado por la fatiga. «Quizá algún conductor se apiade». Miguel negó con la cabeza. «¿Y arriesgarnos a que nos entreguen a la migra tantos días para regresar al punto de partida? No, yo no me arriesgo». «¿Y cuál es tu plan entonces?», preguntó Javier con un tono desafiante. «¿Seguir escondiéndonos hasta que el hambre nos mate?». El silencio se tensó. Ernesto sabía que todos lo miraban, esperando que él decidiera. Aquella responsabilidad le pesaba como nunca. Se pasó la mano por la frente, limpiando el sudor y el polvo. «Si cruzamos hacia la carretera tenemos que hacerlo con cuidado. No podemos quedarnos a plena vista. Buscaremos un punto seguro y esperaremos». Rosa lo miró con angustia. «¿Esperar a qué, Ernesto? A que la suerte nos sonría. Estoy cansada. Ya no sé cuánto más puedo resistir». Él se agachó frente a ella, mirándola a los ojos. «Rosa, has llegado hasta aquí. ¿Recuerdas lo que dijiste de tu hijo? No podemos rendirnos ahora. Un paso más. Solo uno más». Javier pateó una piedra frustrado. «Yo digo que crucemos de una vez. Si nos atrapan, al menos lo intentamos. No vine hasta aquí para esconderme como un ladrón». Miguel lo miró con rabia. «Eres un chamaco imprudente. No entiendes lo que está en juego. ¿Quieres que nos deporten a todos por tu terquedad?». «Prefiero eso a morirme aquí de hambre», respondió Javier con lágrimas en los ojos. La discusión subió de tono, cada palabra cargada de cansancio y miedo. Rosa trató de interponerse. «Por favor, basta. Este camino ya nos ha quitado demasiado. No nos quitemos también la esperanza entre nosotros». Ernesto levantó la voz, más fuerte que todos. «Ya, escúchenme. Nadie está decidiendo por su cuenta. Si llegamos hasta aquí fue juntos. Y así será hasta el final». El grupo quedó en silencio. Incluso Miguel, que siempre buscaba imponerse, bajó la mirada. Javier apretó los labios, pero no dijo más. Se sentaron entre unas piedras, observando la carretera desde lejos. Cada sonido los ponía en alerta. El rugido lejano de un motor, el silbido del viento, el eco de sus propios corazones latiendo rápido. Rosa, con voz baja, preguntó: «¿Y si nunca llega nadie? ¿Y si este es el límite para nosotros?». Ernesto apretó la cadena invisible de valor que lo sostenía. «Entonces caminaremos hasta que el cuerpo no dé más. Pero no pienso quedarme sentado esperando la muerte». El sol ya estaba alto cuando vieron un vehículo pasar a lo lejos, una camioneta blanca que levantaba polvo en la carretera. El grupo contuvo la respiración, pero el vehículo siguió su camino sin detenerse. La sensación de estar tan cerca y a la vez tan lejos de la salvación los golpeó con fuerza. La frontera no era solo un lugar físico, era una línea invisible entre el miedo y la esperanza, entre la vida que soñaban y la que arriesgaban en ese instante. Ernesto cerró los ojos y se repitió a sí mismo: «Un paso más. Solo un paso más». El sol estaba en lo alto cuando escucharon un ruido que les heló la sangre. El motor de una patrulla fronteriza resonaba cada vez más cerca. Ernesto levantó la mano en señal de alerta
y todos se agacharon entre los arbustos secos. La tierra vibraba bajo sus rodillas y el miedo se esparció como un veneno invisible. «Es la migra», murmuró Miguel con la voz tensa. Javier apretó los puños. «No podemos quedarnos aquí. Si nos encuentran, se acabó todo». «¡Silencio!», ordenó Ernesto, sintiendo cómo su propio corazón golpeaba con fuerza en su pecho. El vehículo se acercaba. El reflejo metálico brillaba en el horizonte. Cada segundo parecía un martillazo. Ernesto pensaba rápido. Esconderse significaba una mínima esperanza, pero si alguno no lograba ocultarse, todos estaban perdidos. Fue entonces cuando Rosa tropezó. Sus piernas no respondieron y cayó al suelo con un gemido de dolor. La bolsa que cargaba se abrió y parte de sus cosas se desparramaron en la arena. «¡Rosa!», exclamó Ernesto corriendo hacia ella. «Déjala», gruñó Miguel. «Si nos quedamos todos aquí, nos agarran». Javier lo miró con rabia. «Cállate, no vamos a dejarla atrás». El ruido del motor se hacía más fuerte. Ernesto sabía que tenía segundos para decidir. Podía huir y salvarse, o quedarse junto a Rosa y arriesgarlo todo. Recordó la voz que había escuchado en el desierto, la promesa de que no estaba solo. No dudó más. Se arrodilló junto a ella y la ayudó a levantarse, aunque su propio cuerpo temblaba. «No te preocupes, Rosa. No voy a dejarte. Si caes, caigo contigo». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «No. Sálvate tú. Yo no quiero arrastrarte conmigo». «Ya tomé mi decisión», respondió Ernesto con firmeza. Miguel apretaba los dientes debatiéndose entre correr y quedarse. Finalmente regresó y tomó la otra mano de Rosa. «Maldita sea, vamos juntos. Que pase lo que tenga que pasar». El vehículo se acercó más, y el reflector empezó a barrer el terreno. El grupo se apretó contra el suelo, tratando de confundirse con la tierra. Ernesto cubría a Rosa con su cuerpo, protegiéndola como un escudo humano. Javier cerró los ojos y rezó en silencio. El reflector pasó por encima, iluminando cada arbusto, cada sombra. Por un instante la luz los rozó, y el aire se congeló en sus pulmones, pero el vehículo siguió de largo, sin detenerse. El sonido del motor se fue alejando hasta perderse en la distancia. Los cuatro permanecieron quietos unos segundos más, sin creer lo que acababa de suceder. Luego, Rosa rompió en llanto, abrazando a Ernesto. «Pensé que todo terminaba aquí». «Todavía no», respondió él con voz entrecortada. Fue entonces cuando escucharon pasos apresurados detrás de ellos. Un hombre de piel curtida por el sol, con sombrero de ala ancha y ropa manchada de tierra, se acercaba. En la mano llevaba una lámpara apagada y en la otra un morral. «Oigan», dijo en voz baja pero firme, «no se muevan, soy trabajador agrícola». «Vi cómo casi los atrapan. Vengan conmigo, aquí cerca hay un refugio». Miguel lo miró con desconfianza. «¿Y cómo sabemos que no nos va a entregar?» El hombre levantó la mano en señal de paz. «Si quisiera entregarlos, ya lo habría hecho. Conozco bien estas tierras, sé lo que están pasando. Confíen en mí». Ernesto lo observó a los ojos y vio en ellos algo distinto. No la frialdad del coyote que los había traicionado, sino una honestidad sencilla, como la de los campesinos que había dejado atrás en Oaxaca. Sintió que era la última oportunidad. «Vamos con él», dijo, levantando a Rosa con cuidado. El trabajador los guió entre matorrales hasta un sendero oculto. Con cada paso, el miedo cedía un poco, aunque la incertidumbre seguía pesando. La prueba no había terminado, pero una nueva esperanza comenzaba a abrirse frente a ellos. El trabajador agrícola los condujo hasta un cobertizo improvisado en medio de un campo de cultivo. Allí había agua fresca en una cubeta, algunas mantas y pan duro, pero para los cuatro aquello fue como encontrar un tesoro. Bebieron despacio, temblando todavía por el susto que habían vivido. «Pueden quedarse aquí unas horas», les dijo el hombre. «De día es peligroso moverse, pero de noche yo los guío a un punto seguro. No serán los primeros que pasan por aquí, y tampoco serán los últimos». Rosa se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. «Gracias. No sabe lo que significa para nosotros».
Él sonrió con humildad. Yo también tengo familia. No podría dormir tranquilo sabiendo que los dejé morir en el desierto. Esa noche, mientras descansaban en el cobertizo, Ernesto pensó en todo lo que habían atravesado: la traición del coyote, la sed, la tormenta, la visión en medio del desierto. Cada prueba había dejado una huella, pero también les había dado algo más valioso que cualquier riqueza: la certeza de que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se comparte y se protege. Miguel, que siempre había sido el más duro, se acercó a Ernesto en silencio. Quiero que sepas algo. Yo pensé en dejarte más de una vez. Pensé que estabas loco al insistir en ayudar a todos. Pero si hoy seguimos vivos, es porque no nos soltaste. Te debo la vida. Ernesto lo miró y asintió. No me debes nada. Lo que hicimos fue sobrevivir juntos. Eso es todo. Javier, recostado sobre una manta, sonrió débilmente. Cuando llegue a Los Ángeles, voy a contarle a mi primo todo esto, y le diré que fue gracias a ustedes que no me quedé tirado en el camino. Rosa lo interrumpió suavemente. Fue gracias a todos. Nadie habría llegado solo. La madrugada siguiente, el trabajador los guió por un sendero oculto que los llevó más allá de la frontera. No hubo helicópteros ni patrullas esa noche, solo el murmullo del viento entre los cultivos. Cuando al fin cruzaron, una sensación extraña los envolvió. No había aplausos ni celebraciones, solo la certeza silenciosa de que habían dado un paso imposible. Rosa se arrodilló en la tierra y levantó los ojos al cielo. Señor, me trajiste hasta aquí. Juro que no olvidaré este camino. Miguel se persignó, murmurando palabras que Ernesto no alcanzó a escuchar. Javier levantó los brazos, sonriendo con lágrimas en los ojos. Ernesto se quedó quieto, mirando el horizonte. En su interior volvió a escuchar aquella voz. No estás solo, persevera. Sonrió con gratitud. Sabía que no había llegado con riquezas ni promesas de abundancia, pero sí con algo más grande, una fe que lo transformaba desde adentro. Meses después, trabajando en los campos, Ernesto escribía cartas a su madre y a Danielito, contándoles que estaba vivo y que pronto podría ayudarlos. Rosa enviaba dinero a Michoacán para su hijo. Miguel había encontrado empleo estable y Javier aprendía a cargar sacos de cemento, orgulloso de demostrar que sí podía con el trabajo duro. No eran los triunfos que habían imaginado al salir de sus casas, pero era vida. Y en cada amanecer, al mirar el sol salir sobre los campos de Arizona, Ernesto recordaba el desierto y la figura luminosa que lo había sostenido cuando ya no tenía fuerzas. Sabía que el camino de los migrantes nunca sería fácil, pero también sabía que la esperanza se construye paso a paso, con fe, solidaridad y la certeza de que nadie llega lejos caminando solo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias que te harán reflexionar y sentir.